Tenemos a la carta 474 tarjetas sobre los teóricos de renal. Es un tema extenso que cuando creíamos que el hígado nos daba problemas en aprender su funcionamiento, llega el riñón a jodernos aún más. Vamos a ir progresivamente desde lo más básico hasta lo último que vimos en los teóricos. Las tarjetas se realizaron con preguntas basadas en los mismos, reforzando con bibliografías como el Bernie Levy y el Boron. Les narro cada tarjeta, si no me quieren oír pues no lo hagan y apagan el sonido y pongan una buena música que los concentre mientras corren las tarjetas. Vamos. Por cada tarjeta que pase vamos a pedir que la tarjeta se repita en 10 minutos y cuando se vuelva a repetir en 10 minutos se le pide que la tarjeta aparezca en un día. Es decir, vamos a ver la tarjeta y la vamos a repasar en 10 minutos después. Y así vamos a hacer con las 474. Unidad anatomofuncional del riñón. La nefrona. ¿Dónde se ubican la cápsula de Bowman y los capilares glomerulares? Se ubican en la corteza renal. Según la ubicación de la cápsula de Bowman, ¿cómo se pueden clasificar? Se clasifican en superficiales o corticales cuando el glomérulo se encuentra más cerca de la cápsula o superior en la corteza. Y se clasifican en yuxtamedulares cuando el glomérulo se encuentra más cerca de la médula. Los corticales son de asa corta y los yuxtamedulares son de asa larga. Según la imagen descrita, indicar a qué sector de la nefrona pertenecen con el número indicado los siguientes sectores: rama delgada ascendente, mácula densa, túbulo recto proximal, conducto colector medular interno, corpúsculo renal, conducto colector cortical, rama gruesa ascendente o túbulo recto proximal, túbulo contorneado proximal, rama delgada descendente, conducto colector medular externo, túbulo contorneado distal, túbulo conector de la nefrona yuxtamedular o túbulo conector arqueado. Por ejemplo, la rama delgada ascendente sería esta de acá, que sería la número 5. Bueno, tenemos el número 5, la rama delgada ascendente, tenemos el 7, la mácula densa, tenemos el 7 acá, tenemos en el número 3 el túbulo recto proximal, en el número 12 el conducto colector medular interno, en el número 1 el corpúsculo renal, en el número 10 el conducto colector cortical, tenemos el número 6 la rama gruesa ascendente, tenemos en el número 2 el túbulo contorneado proximal, tenemos en el número 4 la rama delgada descendente, tenemos en el número 11 el conducto colector medular externo, tenemos en el número 8 el túbulo contorneado distal, tenemos en el número 9 el túbulo conector, tenemos en el 9 asterisco el túbulo conector de la nefrona yuxtamedular, que sería el túbulo conector arqueado. Y aquí está, esto sería sacado del Bernie Levy, que es de la imagen. ¿Cuáles son las funciones principales de los riñones? Mantener normales los volúmenes y composición de los líquidos corporales. ¿Qué permiten las asas largas de Henle en comparación de las asas cortas con la orina? Las asas largas de Henle permiten una mayor concentración de la orina. ¿Cuál es la relación entre nefronas de asa corta y de asa larga en el hombre? Los camellos, ¿qué tipo de nefronas poseen en mayor medida? La relación es de 85 cortas a 15 largas o de un 15% de asas largas en relación a las de asa corta en el hombre. Los camellos, debido a su entorno árido, deben conservar agua, por lo que poseen mayor cantidad de asas largas. A partir de la arteria renal, ¿qué transcursos tiene la sangre hasta llegar al glomérulo? La sangre entra al riñón por la arteria renal, sigue por la arteria segmentaria,
o arterias segmentarias, arteria interlobular, luego sigue por la arteria arcuata, la arteria interlobulillar, la arteriola aferente y el capilar glomerular. Procedencia de los capilares que rodean los túbulos o capilares peritubulares, también llamados, provienen de la arteriola eferente, que sale del glomérulo, y son también llamados vasos rectos o vasa recta. Donde se encuentran principalmente los capilares peritubulares generados por las nefronas superficiales y donde se encuentran los capilares peritubulares generados por las nefronas yuxtamedulares. ¿Cuál de estos capilares posee mayor circulación? Las arteriolas, los peritubulares provenientes de las nefronas superficiales se encuentran principalmente en la corteza, mientras que los peritubulares generados por la yuxtamedular se encuentran en toda la profundidad de la médula. Los capilares peritubulares de la corteza irrigan en mucha mayor cantidad que los capilares que ingresan en la médula. Esto también se debe a que hay mucho más concentración de glomérulos corticales que de glomérulos medulares. ¿Cuál es el primer proceso que se da a nivel renal y en qué consiste? La filtración, que consiste en el pasaje de líquidos y sustancias desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Luego del filtrado, ¿cuáles serían los siguientes procesos que se dan a nivel renal? Se da la reabsorción desde la luz del túbulo renal hacia los capilares peritubulares. También se da la secreción, que es el pasaje de sustancias desde la luz de los capilares peritubulares o vasa recta hacia la luz del túbulo renal. Por último, se da la excreción, que es el proceso de eliminación de orina al exterior. ¿Qué es el flujo sanguíneo renal? Es el volumen sanguíneo que fluye por el riñón en un determinado tiempo. ¿De cuánto es el gasto cardíaco que pasa por los riñones? Es de un 20%, siendo un flujo oscilante de 1100 mililitros por minuto. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal o FCR? Equivale a 1100 mililitros por minuto. ¿Qué es el flujo plasmático renal o FPR? Es el volumen sanguíneo que realmente se procesa o que puede ser filtrado descontando a las células sanguíneas, por lo tanto es la cantidad de plasma que atraviesa los riñones. ¿De cuánto debe ser el FPR o flujo plasmático renal? Debe ser equivalente a 600 mililitros por minuto, donde el flujo sanguíneo renal es el 100% y el FPR le descontamos el porcentaje que ocupan las células sanguíneas. ¿Qué es la BFG? Consiste en la velocidad de filtrado glomerular. ¿Cuánto debe ser la BFG? Debe ser equivalente a unos 120 mililitros por minuto. ¿Todo el plasma que penetra en el glomérulo se va a filtrar? No, se filtra entre un 15% y un 20%, donde a esto lo llamamos fracción de filtrado. ¿Qué es la fracción de filtrado o FF? Es el
es parte del plasma que es filtrado. ¿Cuál es el valor normal de la fracción de filtrado? Entre un 20% y un 15% o 120 mililitros por minuto de los 600 mililitros por minuto del flujo plasmático renal. ¿Cómo se calcula la fracción de filtrado? Equivale a la división entre la velocidad de filtrado glomerular y la fracción del filtrado plasmático renal, que equivale a un 0,2 o un 20%. Todo el plasma que entra al riñón a través de la arteria renal pasa por el glomérulo. Aunque casi todo el plasma que entra al riñón por la arteria renal pasa a través del glomérulo, aproximadamente el 10% de ella no lo hace. Si se filtran unos 120-125 mililitros por minuto, ¿cuántos litros por día se filtrarían? Entre 172.8 litros al día o 180 litros al día, dependiendo de la fuente de donde consigas la información. Bueno, aquí volvemos a repetir las tarjetas. ¿Cuál sería la unidad anatomofuncional del riñón? La nefrona. Del volumen del plasma filtrado, ¿cuánto porcentaje es reabsorbido y cuánto es excretado? El 99% será reabsorbido y el 1% excretado por medio de la diuresis. ¿Dónde se ubican la cápsula de Bowman y los capilares glomerulares? Se ubican en la corteza renal. ¿Cuánto es el volumen de plasma excretado por minuto y a qué es equivalente? Es equivalente a la diuresis, que es de 1 mililitro por minuto. Según la ubicación de la cápsula de Bowman, ¿cómo se pueden clasificar los glomérulos? Se clasifican en superficiales o corticales, cuando el glomérulo se encuentra más cerca de la cápsula o superior en la corteza, y se clasifican en yuxtamedulares, cuando el glomérulo se encuentra más cerca de la médula. Los corticales son de asa corta y los yuxtamedulares son de asa larga. Aquí vamos de vuelta con esta pregunta que es bastante larga. Si ya hicieron el match, repásenlo de vuelta con los nombres y vean si les coincide. ¿Cuáles son las funciones principales de los riñones? Mantener normales los volúmenes y composición de los líquidos corporales. ¿Qué permiten las asas largas de Henle en comparación de las asas cortas con la orina? Las asas largas de Henle permiten una mayor concentración de la orina. ¿Qué significado tiene el símbolo? Diuresis. Bueno, aquí lo que tienen que decir a qué equivale cada una de estas siglas. La diuresis, que es equivalente a 1 mililitro por minuto. La fracción de filtrado, que es equivalente al 0,2 o 20%. La velocidad de filtrado glomerular, que es de 120 mililitros por minuto. El flujo plasmático renal, que es de 600 mililitros por minuto. Y el flujo sanguíneo renal, que es de 1100 mililitros por minuto. A partir de la arteria renal, ¿qué transcursos tiene la sangre hasta llegar al glomérulo? La sangre entra al riñón por la arteria renal, luego por la arteria segmentaria, la arteria interlobular, arteria arcuata, arteria interlobular, arteria
arteriola aferente y el capilar glomerular. Y a partir de ahí llega al glomérulo. ¿Cuál es la relación entre nefronas de asa corta y de asa larga en el hombre? Los camellos, ¿qué tipo de nefronas poseen en mayor medida? La relación es de 85 cortas a 15 largas, o un 15% de asas largas en relación a las de asa corta en el hombre. Los camellos, debido a su entorno árido, deben conservar agua, por lo que poseen mayor cantidad de asas largas. ¿Cuál debe ser la cantidad de ingreso arterial de una sustancia en relación a la salida venosa de la misma sustancia a nivel renal? Debe ser igual, donde a la salida venosa se le tiene que sumar la salida de la orina. Procedencia de los capilares que rodean los túbulos o capilares peritubulares, también llamados, provienen de la arteriola eferente que sale del glomérulo y son también llamados vasos rectos o vasa recta. ¿Cómo calcularía la entrada arterial renal de una sustancia de tal manera que iguale a su salida venosa y a su salida por la orina? Para la entrada arterial se multiplica la concentración plasmática de la sustancia en la arteria, PXA, por el flujo plasmático de la arteria renal. Para la salida venosa se multiplica la concentración plasmática de la sustancia en la vena por el flujo plasmático renal venoso, donde a esto se le suma la salida de la orina. La salida de la orina se calcula como la concentración de la sustancia en la orina, multiplicado por la diuresis. Luego del filtrado, ¿cuáles serían los siguientes procesos que se dan a nivel renal? Reabsorción, secreción y excreción. Se da la reabsorción desde la luz del túbulo renal hacia los capilares peritubulares. También se da la secreción, que es el pasaje de sustancias desde la luz de los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo renal. Por último, se da la excreción, que es el proceso de eliminación de orina hacia el exterior. ¿Dónde se encuentran principalmente los capilares peritubulares generados por las nefronas superficiales? ¿Y dónde se encuentran los capilares peritubulares generados por las nefronas yuxtamedulares? ¿Cuál de estos capilares posee mayor circulación? Los capilares peritubulares provenientes de las nefronas superficiales se encuentran principalmente en la corteza, mientras que los peritubulares generados por la yuxtamedular se continúan en toda la profundidad de la médula. Los capilares peritubulares de la corteza irrigan en mucha mayor medida que los capilares que ingresan en la médula. ¿Cuál es el primer proceso que se da a nivel renal y en qué consiste? La filtración, que consiste en el pasaje de líquidos y sustancias desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. ¿De cuánto es el gasto cardíaco que pasa por los riñones? Es de un 20%, siendo un flujo oscilante de 1100 mililitros por minuto. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? 1100 mililitros por minuto. ¿Qué es la velocidad de filtrado glomerular? Consiste en la velocidad de filtrado glomerular. Era al revés. ¿Qué es el flujo plasmático renal o FPR? Es el volumen sanguíneo que realmente se procesa o que puede ser filtrado, descontando las células sanguíneas. Por lo tanto, es la cantidad de plasma que atraviesa los riñones. ¿Qué es el flujo sanguíneo renal? Es el volumen sanguíneo que fluye por el riñón en un determinado tiempo.
¿Qué es la fracción de filtrado? Es la parte del plasma que es filtrado. ¿De cuánto debe ser el FPR? Debe ser equivalente a 600 mililitros por minuto, donde el FCR es el 100% y el FPR le descontamos el porcentaje que ocupan las células sanguíneas. ¿Cuál es el valor normal de la fracción de filtrado? Es de entre un 20% y un 15% o 120 mililitros por minuto de los 600 mililitros por minuto del flujo plasmático renal. Todo el plasma que penetra en el glomérulo se va a filtrar. No, se filtra entre un 15% y un 20%, donde a esto lo llamamos fracción de filtrado. Todo el plasma que entra al riñón a través de la arteria renal pasa por el glomérulo. Aunque casi todo el plasma que entra al riñón por la arteria renal pasa a través del glomérulo, aproximadamente el 10% no lo hace. ¿De cuánto debe ser la velocidad de filtrado glomerular? 120 mililitros por minuto. ¿Cómo se calcula la fracción de filtrado? 0,2 o 20%. ¿Cuáles son las unidades de concentración plasmática urinaria de la sustancia y del flujo plasmático renal o diuresis? Está en milimoles por minuto, todo lo que son las concentraciones, y mililitro por minuto, todo lo que sería el flujo plasmático renal y las diuresis. Si se filtran unos 120 o 125 mililitros por minuto, ¿cuántos litros por día se filtrarían? 172.8 o 180 litros por día. ¿Qué es el clearance o depuración de una sustancia? El aclaramiento se expresa como volumen sobre tiempo y representa el volumen de plasma que ha sido eliminado de una sustancia y que se excreta en la orina por unidad de tiempo. Ilustra los diferentes factores necesarios para describir la relación del equilibrio de masas en el riñón. Además, nos informa del funcionamiento del mismo. ¿Cómo calcular el clearance? Concentración de la sustancia en la orina multiplicado por la diuresis, dividido por la concentración plasmática de la sustancia. Las unidades de clearance son en mililitros por minuto. ¿Cuánto es el máximo y el mínimo volumen de clearance que puede tener una sustancia en la sangre? 0 mililitros por minuto, donde no se depura, y este sería el mínimo volumen. Y el máximo volumen que podemos considerar que es todo el flujo plasmático que llega, que son 600 mililitros por minuto. El rango de depuración estaría entonces entre 0 y 600 mililitros por minuto. ¿A qué equivaldría la cantidad excretada de una sustancia en la orina? La cantidad excretada es igual a la cantidad de sustancia filtrada en la orina menos la cantidad de la sustancia reabsorbida, más la cantidad excretada, que sería toda esta cuenta de acá. Del volumen del plasma filtrado, ¿cuánto porcentaje es reabsorbido y cuánto es excretado? El 99% será reabsorbido y el 1% será excretado. Excretado con X. ¿Qué características tiene que poseer una sustancia para poder calcular el volumen del filtrado glomerular? La sustancia se tiene que poder filtrar libremente, no poder ser reabsorbida, ni secretada,
Por lo tanto, la cantidad excretada en la orina o la concentración de inulina multiplicado por la diuresis será igual a la cantidad filtrada. ¿Cuánto es el volumen de plasma excretado por minuto y a qué es equivalente? Es equivalente a la diuresis y es de 1 mililitro por minuto. ¿Qué significado tiene este símbolo? Diuresis. El equivalente a cada una de estas siglas ¿qué nos permite conocer el clearance de la inulina? Nos permite estimar la velocidad de filtración glomerular o BFG debido a que la sustancia filtra libremente. No se va a reabsorber ni secretar, por lo que va a aparecer el 100% de la sustancia filtrada en la orina. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la inulina para calcular la velocidad de filtrado glomerular en comparación de otras técnicas de medición? Es una sustancia exógena. ¿Cuál debe ser la cantidad de ingreso arterial de una sustancia en relación a la salida venosa de la misma sustancia a nivel renal? Debe ser igual, donde a la salida venosa se le tiene que sumar la salida de orina. ¿Cómo calcularía la entrada arterial renal de una sustancia de tal manera que iguale a su salida venosa y a su salida por la orina? Para la entrada arterial se multiplica la concentración plasmática de la sustancia por el flujo plasmático renal arterial. Para la salida venosa se multiplica la concentración plasmática de la sustancia en la vena por el flujo plasmático renal venoso, donde a esto se le suma la salida de la orina. Y esta ecuación nos daría lo mismo que esto, es decir, lo que sale es lo mismo que lo que entra. La salida de la orina se calcula como la concentración de la sustancia multiplicada por la diuresis. ¿Qué sustancia endógena se utiliza para estimar la velocidad de filtrado glomerular en la clínica? La BFG se estimula calculando el clearance de la creatinina, la cual es un producto de la creatina. ¿Qué características tiene que poseer una sustancia para poder calcular su flujo plasmático renal y cuál podría ser la sustancia? La sustancia tiene que poder ser depurada completamente de la sangre, es decir, que desaparezca completamente de la sangre. Se puede utilizar, donde se puede utilizar el paraminoipurato o ácido paraminoipúrico, CEPA, donde si calculamos la entrada arterial de la sustancia, que nos arroja 60 miligramos por minuto, y luego calculamos la salida urinaria del mismo producto, nos arroja la misma cantidad, 60 y 60K. Y al calcular el clearance que nos arroja el volumen de plasma que ha sido eliminado de una sustancia y que se excreta en la orina por unidad de tiempo, que fue el mismo volumen que ingresó por la arteria aferente. ¿Por qué el paraminoipurato no es filtrado en su totalidad y tiene que ser secretado, para así desaparecer de la sangre completamente? Esto es debido a que solo el 20% de la sustancia que llega al riñón será filtrada, cosa que coincide con el flujo plasmático renal, y el 80% restante del flujo sanguíneo renal se irá por la arteriola eferente y por los capilares peritubulares, donde será devuelto a la luz tubular por secreción, por lo que en la vena no tendremos concentración de paraminoipurato, ya que fue depurada en su totalidad de la sangre. Es decir, solo el 20% llega acá, se filtra y el resto será secretado, que es el otro 80. 80 por acá, 20 por acá. ¿Qué característica importante presentan los capilares glomerulares?
Presentan fenestras o grandes poros que explican su gran capacidad de filtrado. ¿Cuáles son las unidades de concentración plasmática urinaria de la sustancia y del flujo plasmático renal o diuresis? En milimoles por minuto y mililitros por minuto. ¿Qué podría significar que la relación entre la concentración plasmática de una sustancia y la concentración de la sustancia en el espacio de Bowman sea equivalente a 1? Que sería el equivalente a esto. Que la sustancia filtra libremente y no posee restricción por la barrera de filtración. ¿Qué es la Fx? Es el grado de filtrabilidad de una sustancia, la cual se calcula como cociente entre la concentración de una sustancia en el espacio de Bowman y la concentración plasmática de una sustancia. ¿Qué es el clearance o depuración de una sustancia sin que le dé el botón? El aclaramiento se expresa como volumen de tiempo y representa el volumen de plasma que ha sido eliminado de una sustancia y que se excreta en la orina por unidad de tiempo. Ilustra los diferentes factores necesarios para describir la relación del equilibrio de masas en el riñón. Además, no se informa del funcionamiento del mismo. ¿Qué componentes generan la barrera de filtración? Está compuesta por el endotelio fenestrado del capilar glomerular, que sería este de acá, la membrana basal con sus 3 capas y los podocitos con sus pedicelos, que son portadores de proteínas con carga negativa como la nefrina, la podocina y el NPH1. Aquí está más detallado en esta imagen donde se ven la nefrina, el NPH1 y la podocina. ¿Qué características determinan la barrera de filtración de una partícula para dejarlas pasar a la cápsula de Bowman? Tanto el peso molecular, el radio molecular efectivo, la carga eléctrica o la forma y capacidad de deformación. ¿Qué características tiene que poseer una sustancia para poder calcular el volumen de filtrado glomerular? La sustancia se tiene que poder filtrar libremente, no poder ser reabsorbida ni secretada, por lo tanto la cantidad excretada en la orina o la concentración de inulina multiplicada por la diuresis será igual a la cantidad filtrada. ¿Cómo calcular el clearance? Se calcula como la concentración de la sustancia en la orina multiplicado por la diuresis dividido por la concentración plasmática de la sustancia, donde las unidades de clearance se dan en mililitros por minuto. ¿A qué equivaldría la cantidad excretada de una sustancia en la orina? La cantidad excretada es igual a la cantidad de la sustancia filtrada en la orina menos la cantidad de la sustancia reabsorbida más la cantidad secretada. Es decir, el filtrado menos lo reabsorbido más lo secretado. ¿Cuánto es el volumen máximo y el mínimo volumen de clearance que puede tener una sustancia en la sangre? De entre 0 a 600 mililitros por minuto, donde en 0 donde no se depura sería el mínimo volumen y el máximo volumen que podemos considerar que es todo el flujo plasmático, que llega a que son 600 mililitros por minuto. El rango de depuración está entre 0 a 600. ¿Qué nos permite conocer el clearance de la inulina? Nos permite estimar la velocidad de filtración glomerular o BFG, debido a que la sustancia filtra libremente. No se va a reabsorber ni secretar, por lo que va a aparecer el 100% de la sustancia filtrada en la orina. ¿Qué características discrimina la barrera de filtración a una molécula para ésta poder atravesarla libremente?
tiene que poseer un bajo radio molecular menor a 15 Armstrongs, un bajo peso molecular y ser de carga positiva. ¿Por qué la glucosa, la urea, el agua y la inulina son filtradas libremente? Debido a que poseen radios menores a 15 Armstrongs. La inulina tiene el límite que está a 14.8 y ahí se empieza a ver la variación en la filtrabilidad. ¿Por qué la albúmina sérica prácticamente no pasa la barrera de filtración? Debido a que su radio es muy grande, siendo su filtrabilidad de 0.01, debido a que está muy por encima del límite que es 15. En este experimento, ¿por qué se encuentran puntos negros con ferritina catiónica en la membrana basal y no con la ferritina aniónica? Esto se debe a que la ferritina aniónica es atraída por proteínas negativas que se encuentran en la membrana basal, sucediendo lo contrario con la ferritina catiónica, la cual es repelida por estas proteínas. ¿Qué podemos apreciar del gráfico respecto a la filtrabilidad relativa que puede tener cada molécula de dextrano en cada línea? Que a medida que aumenta el radio efectivo molecular, menor filtrabilidad posee la molécula. La diferencia de filtrabilidad de cada línea coloreada es en referencia a su carga, donde a mayor radio, la molécula ser negativa, menor filtrabilidad va a tener. Donde sucede lo contrario cuando la molécula es cargada de manera positiva. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la inulina para calcular la velocidad de filtración glomerular en comparación de otras técnicas de medición? Es una sustancia exógena. ¿Qué podría manifestarse en la curva superior para que aumente súbitamente la filtrabilidad de una sustancia relacionada a la membrana de filtrado? ¿Y qué cambios podría generar en la orina esta diferencia? La pérdida de proteínas negativas de la membrana basal debido a un proceso inflamatorio renal, lo cual puede causar una proteinuria. Pérdida de cargas negativas en la barrera de filtración permite una filtrabilidad relativa mayor a mayor radio molecular, es decir, deja pasar proteínas de mayor tamaño. ¿Qué fuerzas determinan la filtración glomerular? Vamos a tener una presión hidrostática en el capilar glomerular que va a estar a favor de la filtración, la cual está determinada por la presión arterial y la presión oncótica de proteínas plasmáticas del capilar que se oponen a la filtración, al igual que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Ya lo vamos a ver más detalle en otras tarjetas. ¿En qué sectores de la circulación renal se ve una gran caída de la presión arterial? Existe una gran caída de presión a nivel de la arteriola aferente, por lo tanto, a nivel del capilar glomerular tenemos una presión de 50 milímetros de mercurio, donde vemos otra gran caída de presión a nivel de la arteriola eferente. Tenemos dos grandes, acá y acá. ¿Qué fuerzas dan lugar al ultrafiltrado? Las fuerzas de Starling, que son las presiones hidrostáticas y oncóticas, que mueven líquidos desde la luz del capilar a través de la barrera de filtración hasta el espacio de Bowman. ¿Cuál es la única presión que promueve el movimiento de líquidos desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman y por qué? La presión hidrostática en el capilar glomerular, o PGC, debido a que el ultrafiltrado glomerular está libre de proteínas.
Y la presión oncótica en el espacio de Bowman es prácticamente cero, es decir, aquí no se filtrarían, no se deberían filtrar proteínas, lo que genera un movimiento de líquidos desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. ¿Qué sustancia endógena se utiliza para estimar la velocidad de filtración glomerular en la clínica? La BFG se estimula calculando el clearance de la creatinina, la cual es un producto de la creatina. ¿Qué características tiene que poseer una sustancia para poder calcular su FPR o flujo plasmático renal y cuál podría ser la sustancia? La sustancia tiene que poder ser depurada completamente de la sangre, se puede utilizar el paraminopurato, ácido paraminopúrico, donde si calculamos la entrada arterial de la sustancia que nos arroja 60 miligramos por minuto, y luego calculamos la salida urinaria del mismo producto, nos arroja la misma cantidad de entrada que de salida de esos 60 miligramos que entraron. Es decir, esto sumado con esto. Y al calcular el clearance nos arroja el volumen de plasma que ha sido eliminado de una sustancia y que se excreta en la orina por unidad de tiempo, que fue el mismo volumen que ingresó por la arteria aferente. ¿Por qué el paraminopurato no es filtrado en su totalidad y tiene que ser secretado para así desaparecer de la sangre completamente? Esto es debido a que solo el 20% de la sustancia que llega al riñón será filtrada, cosa que coincide con el FPR, y el 80% restante del flujo sanguíneo renal se irá por la arteriola eferente y por los capilares peritubulares. Esta en realidad está mal acá, no es flujo sanguíneo renal. Y por los capilares peritubulares, donde será devuelto a la luz tubular por secreción, por lo que en la vena no tendremos concentración de paraminopurato ya que fue depurada en su totalidad de la sangre. ¿Qué podría significar que la relación entre la concentración plasmática de una sustancia y la concentración de una sustancia en el espacio de Bowman sea igual a 1? Que la sustancia filtra libremente y no posee restricción por la barrera de filtración. ¿Qué característica importante presentan los capilares glomerulares? Presentan fenestras o grandes poros que explican su gran capacidad de filtrado. ¿Qué es la Fx? Es la fracción de filtrabilidad de una sustancia, la cual se calcula como cociente entre la concentración de una sustancia en el espacio de Bowman y la concentración plasmática de una sustancia. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al ultrafiltrado glomerular? La presión hidrostática en el espacio de Bowman y la presión oncótica en el capilar glomerular, que impiden el paso de líquidos desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. ¿Qué componentes generan la barrera de filtración? Está compuesta por el endotelio fenestrado, el capilar glomerular, la membrana basal con sus 3 capas y los podocitos con sus pedicelos portadores de proteínas con carga negativa como la nefrina, la podocina y la NPH1. ¿De cuánto es la presión neta de ultrafiltrado glomerular o PUF y cómo se calcula? A la presión hidrostática glomerular, 60 milímetros de mercurio, se le restan las fuerzas que se oponen al ultrafiltrado, como la presión hidrostática del espacio de Bowman, 15 mililitros de mercurio, y la presión oncótica del capilar glomerular de 28, quedando un total de 17 milímetros de mercurio en el terminal aferente. Es decir, estos 60 de la presión hidrostática glomerular del capilar, no se le resta nada de la presión oncótica de la cápsula de Bowman, donde a estos 60 se le restan estos 15 y estos 28 que refieren a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que se opone, y la presión oncótica del capilar, que también se opone al ultrafiltrado.
Esto y esto se resta con esto y da 17. ¿Qué características determina la barrera de filtración de una partícula para dejarlas pasar a la cápsula de Bowman? Peso molecular, radio molecular efectivo, su carga eléctrica y su forma y capacidad de deformación. ¿Qué ecuación podemos utilizar para calcular la velocidad de filtración glomerular? La ecuación de Starling con Kf, que es un coeficiente de filtración, multiplicado a las diferencias hidrostáticas y oncóticas del capilar y el espacio de Bowman, que esto eran las fuerzas que se oponían al filtrado. La presión neta de filtración es igual en el extremo aferente capilar que en el extremo eferente. ¿Y por qué? No, la misma varía al inicio de la filtración y al final debido a que la presión oncótica de los capilares glomerulares aumenta a medida que va perdiendo el volumen y las proteínas se concentran, por lo que aumenta la presión oncótica del capilar glomerular, aumentando a menos 35 milímetros de mercurio y generando una presión neta de ultrafiltración de 8 milímetros de mercurio. Es decir, el paso de acá hasta acá, como hay una disminución de volumen, las proteínas se concentran y estas proteínas al concentrarse generan una mayor capacidad de repulsión hacia la fuerza de filtrado y por eso este 58, que también tiene una concentración menor, se le resta este 35, que es la presión oncótica glomerular capilar, y donde esto da un total de 8. Esto es todo porque se concentran proteínas acá. Y al concentrarse generan una menor capacidad de filtrado. La presión hidrostática del capilar glomerular se mantiene igual a lo largo de todo el capilar glomerular. Posee un valor muy similar tanto en el extremo aferente como el eferente. Pasa de 60 a 58 milímetros de mercurio. Es decir, prácticamente no varía. ¿Qué características discriminan la barrera de filtración a una molécula para ésta poder atravesarla libremente? Tiene que poseer un bajo radio molecular menor a 15 Armstrongs, un bajo peso molecular y ser de carga positiva. ¿Por qué la glucosa, la urea, el agua y la inulina son filtradas libremente? Debido a que poseen radios menores a 15 Armstrongs. ¿Por qué la albúmina sérica prácticamente no pasa la barrera de filtración? Debido a que su radio es muy grande, siendo la Fx 0.01. En este experimento, ¿por qué se encuentran puntos negros con ferritina catiónica en la membrana basal y no con la ferritina aniónica? Esto se debe a que la ferritina aniónica es atraída por proteínas negativas que se encuentran en la membrana basal, sucediendo lo contrario con la ferritina catiónica. La presión hidrostática en el espacio de Bowman se mantiene igual a lo largo de todo el capilar glomerular. Sí, se mantiene. Es de 15 mililitros de mercurio en el extremo tanto aferente como en el eferente. La presión oncótica del capilar glomerular se mantiene estable a lo largo de todo el capilar glomerular. No, debido a que va perdiendo volumen de líquido. La concentración de proteínas a nivel del capilar glomerular aumenta y por lo tanto aumenta la presión oncótica del capilar glomerular, pasando de 28 a 35 en el extremo eferente. ¿Qué nos indica este cuadro? Que a lo largo del capilar glomerular se genera una variación de la presión hidrostática del capilar glomerular y prácticamente las otras quedan sin variar. ¿Qué podemos apreciar del gráfico respecto a la filtrabilidad relativa? ¿Qué carga puede tener cada molécula de dextrano en cada línea? Que a medida que aumenta el radio efectivo molecular, menor filtrabilidad posee la molécula.
La diferencia de la filtrabilidad de cada línea coloreada es en referencia a su carga, donde a mayor radio y la molécula ser negativa, menor filtrabilidad va a tener, donde sucede lo contrario cuando la molécula es cargada de manera positiva o cuando es isoeléctrica. ¿Qué podría manifestarse en la curva superior para que aumente súbitamente la filtrabilidad de una sustancia relacionada a la membrana de filtrado? ¿Y qué cambios podría generar en la orina? La pérdida de proteínas negativas de la membrana basal debido a un proceso inflamatorio renal, lo cual puede ocasionar una proteinuria. ¿Qué fuerzas dan lugar al ultrafiltrado? Las fuerzas de Starling, que son las presiones hidrostáticas y oncóticas, que mueven líquidos desde la luz del capilar a través de la barrera de filtración hasta el espacio de Bowman. ¿Cuál es la única presión que promueve el movimiento de líquidos desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman? ¿Y por qué? La presión hidrostática glomerular, debido a que el filtrado glomerular está libre de proteínas, y la presión oncótica en el espacio de Bowman es prácticamente cero, lo que genera un movimiento de líquidos desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. ¿Qué fuerzas determinan la filtración glomerular? Vamos a tener una presión hidrostática en el capilar glomerular que va a estar a favor de la filtración, la cual está determinada por la presión arterial y la presión oncótica de proteínas plasmáticas del capilar, que se opone a la filtración, al igual que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿En qué sectores de la circulación renal se ve una gran caída de la presión arterial? Hay una gran caída de presión a nivel de la arteriola aferente y por lo tanto a nivel del capilar glomerular. Tenemos una presión de 50 milímetros de mercurio, donde vemos otra gran caída de presión a nivel de la arteriola eferente. ¿Qué variación se obtendría en el ultrafiltrado si aumentamos el flujo plasmático glomerular? Generaría un aumento más lento de la presión oncótica debido a que se mantiene por más tiempo el volumen sanguíneo, y por lo tanto la presión neta de ultrafiltración en cada uno de los puntos sería mayor. Es decir, a mayor flujo plasmático glomerular, menos capacidad de concentrarse tienen esas proteínas y más capacidad de filtrado entonces posee el glomérulo, que genera un aumento del flujo plasmático renal en la VFG, un aumento de la filtración glomerular. ¿Qué capacidad especial tiene el riñón de mantener relativamente constante el flujo plasmático y la velocidad de filtrado glomerular en condiciones óptimas? La autorregulación del flujo. ¿Cómo está determinado el flujo sanguíneo renal? Como el flujo de cualquier otro órgano, que se representa de esta manera, que es lo mismo que la siguiente ecuación: presión aórtica menos presión en vena renal entre la resistencia vascular renal. Como la mayoría de los órganos, los riñones regulan su flujo sanguíneo ajustando la resistencia vascular a cambios de la respuesta arterial. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al ultrafiltrado glomerular? La presión hidrostática en el espacio de Bowman y la presión oncótica en el capilar glomerular, que impiden el paso de líquidos desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. ¿Cuáles son los vasos renales que ofrecen mayor resistencia al flujo? Tanto las arteriolas aferentes, eferentes e interlobulares. Aumentos de perfusión renal que se genera a nivel arterial. Deberá haber un aumento de resistencia para que el valor de flujo se mantenga constante, que es lo que apreciamos en la letra B del gráfico. Aquí aumenta la presión y aquí
baja súbitamente. ¿Entre qué rangos de presión sanguínea se mantiene constante el flujo sanguíneo renal? Entre 90 y 180 milímetros de mercurio. ¿Qué mecanismos generan la autorregulación renal? Tenemos un mecanismo miogénico sensible a la presión, donde su tendencia a la contracción al distenderse es mecanosensible. Endotelial, donde la modificación de sustancia liberada, donde a necesidad de aumento de resistencia, la célula endotelial libera endotelina. Y la yuxtaglomerular, que se explica en la siguiente tarjeta porque es muy compleja. El mecanismo de autorregulación yuxtaglomerular, ¿en qué consiste? La concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular es detectado por la mácula densa del aparato yuxtaglomerular, donde a mayor volumen de filtrado glomerular, mayor concentración de cloruro de sodio. O sea, se da una retroalimentación túbulo-glomerular sensada por el canal transportador NKCC2. Esto genera que las células de la mácula densa generen sustancias vasoconstrictoras como la adenosina, el ATP y la disminución en la liberación de renina, donde este aumento en la resistencia de la arteriola aferente disminuiría la velocidad de filtración glomerular. Es decir, se constriñe la arteria y eso permite una disminución de la velocidad de filtración glomerular. Si sucede una disminución de la presión arterial, se da el mismo proceso pero al revés, donde disminuyen los niveles de adenosina y ATP con la consecuente liberación de óxido nítrico por también las células de la mácula densa, y la estimulación en la generación de renina y aumento de la prostaglandina E2, donde aumenta la reabsorción de cloruro de sodio. O sea, el mecanismo contrario a este de acá. Aquí tenemos la unión de los receptores de ATP y de la adenosina y la respuesta que genera. Un aumento del cloruro de sodio genera un aumento de estas respuestas y esto genera estos mecanismos. ¿Qué ecuación podemos utilizar para calcular la velocidad de filtración glomerular? Podemos utilizar esta ecuación que define la presión neta de filtración. ¿De cuánto es la presión neta de ultrafiltrado glomerular o PUF? ¿Y cómo se calcula? A la presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio se le restan las fuerzas que se oponen al ultrafiltrado, como la presión hidrostática en el espacio de Bowman de 15 milímetros de mercurio y la presión oncótica del capilar glomerular de 28 milímetros de mercurio, que da un total de 17 milímetros de mercurio, que se encuentra en el terminal aferente. En varias ocasiones, ¿qué regulación ejerce más poder sobre la autorregulación renal y debido a que, por ejemplo, una regulación extrínseca, tanto neural como hormonal, debido a, por ejemplo, una hemorragia? Al haber una hemorragia, ¿qué sucede con la presión arterial? Sucede una disminución de la presión debido a la pérdida de volumen sanguíneo. ¿Qué sucede con la presión sanguínea renal en caso de una hemorragia? Una disminución de la presión arterial generará una respuesta sobre los barroreceptores que activarán una respuesta simpática que generará en el riñón un aumento de su resistencia arterial por una disminución de la presión arterial sistémica para así reducir el BFG, que es un mecanismo contrario a la autorregulación renal, en el cual una reducción en la expansión de las paredes de las arteriolas generaría una vasodilatación. La presión neta de filtración es igual en el extremo aferente capilar que en el extremo eferente. ¿Y por qué? No, la misma varía al inicio de la filtración, debido a que la presión oncótica de los capilares glomerulares aumenta debido a medida que va perdiendo volumen donde las proteínas se concentran, por lo que aumenta la presión oncótica del capilar glomerular, aumentando de menos 35
o 35, aumentando a 35, generando una presión neta de ultrafiltración de 8. La presión hidrostática del capilar glomerular se mantiene igual a lo largo de todo el capilar. Posee un valor muy similar tanto en el extremo aferente como en el eferente, donde pasa de 60 a 58 milímetros de mercurio. La presión oncótica del capilar glomerular se mantiene estable a lo largo de todo el capilar glomerular, no debido a que va perdiendo volumen de líquido, y la concentración de proteínas a nivel del capilar glomerular aumenta y por lo tanto aumenta la presión oncótica del capilar glomerular, pasando de 28 a 35 milímetros de mercurio desde el extremo aferente al eferente. La presión hidrostática en el espacio de Bowman se mantiene igual a lo largo de todo el capilar glomerular si, donde se encuentra 15 milímetros de mercurio en el extremo aferente y eferente. ¿Qué genera a nivel renal este aumento en la resistencia arterial renal a causa de una hipotensión arterial sistémica, como por ejemplo por una hemorragia? Se compromete el flujo y la velocidad de filtración glomerular, disminuyendo así la excreción de agua y manteniendo el volumen sanguíneo. También genera el aumento de la excreción de renina, que generará aumentos de la angiotensina 2, el cual es un poderoso vasoconstrictor. También se produce el aumento de la reabsorción de sodio y agua, todos mecanismos que inducen a mantener los volúmenes de plasma. ¿En qué consiste básicamente el proceso de reabsorción desde la luz tubular una vez comienza a circular el ultrafiltrado? Implica el paso de sustancias desde la luz tubular hacia el intersticio para luego pasar a la sangre. ¿Qué nos indica el cuadro descrito? Que a lo largo del capilar glomerular se genera una variación en la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Cuál es el principal método de estudio de funcionalidad renal? El clearance o depuración renal. En la función renal, cuando hablamos de carga, hablamos de masa. ¿Por qué necesitamos indicadores renales como la inulina o creatinina? Para detectar anormalidades en estados tempranos de enfermedad renal o para monitorear la progresión de la enfermedad renal. ¿Cuál es el mejor test que determina la funcionalidad renal? Es aquel test que mide la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué sucede con un riñón disfuncional o insuficiente respecto a su velocidad de filtrado glomerular? Posee una disminución de la misma. En esta imagen, si se representa que se filtran 5 partículas y se excretan 2, ¿qué sucedieron con las otras 3? Se reabsorbieron y pasaron al medio interno. ¿Qué variación se obtendría en el ultrafiltrado si aumentamos el flujo plasmático glomerular? Generaría un aumento más lento de la presión oncótica debido a que se mantiene por más tiempo el volumen sanguíneo, y por lo tanto la presión neta de ultrafiltración en cada uno de los puntos sería mayor. ¿Cómo está determinado el flujo sanguíneo renal? Como el flujo de cualquier otro órgano, que se representa por esta ecuación, que es lo mismo que esta de acá, donde la presión aórtica menos la presión en la vena renal entre la resistencia vascular renal nos arroja el flujo sanguíneo. ¿Qué capacidad especial tiene el riñón de mantener relativamente constante el flujo plasmático y la velocidad de filtración glomerular
en condiciones óptimas. Tiene la capacidad de autorregulación del flujo, que genera un aumento del flujo plasmático renal en la VFG, un aumento de la velocidad de filtración glomerular, aumentos de perfusión renal, que se genera a nivel arterial. Deberá haber un aumento de resistencia para que el valor de flujo se mantenga constante, que es lo que apreciamos en la letra B del gráfico. ¿Cómo es la relación de carga o masa excretada en la orina en relación a la carga o masa depurada del plasma? Equivalen a lo mismo, la carga excretada que la carga depurada del plasma. ¿Cuáles son los vasos renales que ofrecen mayor resistencia al flujo? Tanto las arterias aferentes, eferentes e interlobulares. ¿Qué es la velocidad de excreción y velocidad de depuración? La velocidad de excreción es la masa excretada por unidad de tiempo y la velocidad de depuración es la masa depurada por unidad de tiempo. ¿A qué equivale la velocidad de excreción en relación a la velocidad de depuración? Equivalen a lo mismo, donde la velocidad de excreción es igual a la velocidad de depuración. Si la velocidad de excreción es de 10 miligramos por minuto, ¿cuánto vale la velocidad de depuración? La velocidad de excreción es igual a la velocidad de depuración, por lo tanto también equivale a 10 miligramos por minuto, debido a que lo que se excretó o apareció en la orina es lo que desapareció de la sangre. ¿Qué mecanismos generan la autorregulación renal? Mecanismo miogénico, que es sensible a la presión, donde su tendencia a la contracción al distenderse es mecanosensible. El endotelial, que una modificación de sustancia liberada donde hay necesidad de aumento de resistencia, la célula endotelial libera endotelina. Y la yuxtaglomerular, que se explica en la otra tarjeta. ¿Entre qué rangos de presión sanguínea se mantiene constante el flujo sanguíneo renal? Entre 90 y 180 milímetros de mercurio. ¿Qué significan en términos de medición que 10 mililitros de una sustancia se hayan depurado en un minuto? Es el concepto de clearance, donde el volumen de plasma depurado de una sustancia por unidad de tiempo. ¿Qué datos nos pueden arrojar un paciente el cual queremos medir su actividad renal? Su concentración de la sustancia en la orina, su diuresis y su concentración plasmática. ¿Cuál sería la fórmula de clearance? Concentración de la sustancia a medir en la orina multiplicado por la diuresis dividido por la concentración plasmática. El mecanismo de autorregulación yuxtaglomerular, ¿en qué consiste? La concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular es detectado por la mácula densa del aparato yuxtaglomerular, donde a mayor velocidad de filtrado glomerular, mayor va a ser esa concentración de cloruro de sodio. Es decir, que se da una retroalimentación del túbulo glomerular sensada por el NKCC2, que es el que deja pasar ese cloruro de sodio. Esto genera que células de la mácula densa generen sustancias vasoconstrictoras como adenosina, ATP y la disminución en la liberación de renina, donde este aumento en la resistencia de la arteriola aferente disminuiría la velocidad de filtración glomerular.
Si sucede una disminución de la presión arterial, se da el mismo proceso pero al contrario, donde disminuyen los niveles de adenosina y ATP, con la consecuente liberación de óxido nítrico, por también células de la mácula densa, y la estimulación de la generación de renina y aumento de prostaglandinas E2, donde aumenta la reabsorción de cloruro de sodio. En varias ocasiones, ¿qué regulación ejerce más poder sobre la autorregulación renal y debido a que, por ejemplo, una regulación extrínseca, tanto neural como hormonal, debido a una hemorragia? Al haber una hemorragia, ¿qué sucede con la presión arterial? Una disminución de la presión debido a la pérdida de volumen sanguíneo. Si tenemos los siguientes datos: concentración de una sustancia plasmática igual a 1 miligramo por mililitro, la concentración de una sustancia X en la orina de 10 miligramos por minuto, la diuresis de 1 mililitro por minuto, ¿qué podemos calcular y qué resultado obtenemos? Podemos calcular el clearance de la sustancia, que nos arroja 10 mililitros por minuto. ¿Qué características posee la inulina para ser utilizada como factor de medición de la funcionalidad renal? Que filtre libremente, que no se reabsorba, que no se secrete, que no se metabolice, que no se produzca, que no modifique la velocidad de filtración glomerular, que no sea tóxica, que difunda libremente en el fluido extracelular y que no se una a proteínas. ¿Qué genera a nivel renal este aumento en la resistencia arterial renal a causa de una hipotensión arterial sistémica? Se compromete el flujo y la velocidad de filtración glomerular, disminuyendo así la excreción de agua y manteniendo el volumen sanguíneo. También genera el aumento de la excreción de renina, que genera aumentos en la angiotensina 2, el cual es un poderoso vasoconstrictor, donde también se produce el aumento de la reabsorción de sodio y agua. ¿Qué sucede con la presión sanguínea renal en caso de una hemorragia? Una disminución de la presión arterial generará una respuesta sobre los vasoreceptores que activarán una respuesta simpática que generará en el riñón un aumento de su resistencia arterial por una disminución de la presión arterial sistémica para así reducir el volumen de filtrado glomerular, mecanismo contrario a la autorregulación renal, el cual una reducción de la expansión de las paredes de las arterioles generaría una vasodilatación. ¿Qué características posee la imagen y de qué sustancia podría tratarse? Se observa que coinciden las cantidades de partículas tanto en el ultrafiltrado como en la excreción, por lo tanto la sustancia no fue reabsorbida o secretada y no se modificó en el paso del túbulo. Podría tratarse de la inulina. ¿Cuál es el principal método de estudio de la funcionalidad renal? El clearance o depuración renal. En la función renal, cuando hablamos de carga, hablamos de masa. ¿Por qué necesitamos indicadores renales como la inulina o creatinina? Para detectar anormalidades en estados tempranos de enfermedad renal o para monitorear la progresión de la enfermedad renal. ¿En qué consiste básicamente el proceso de reabsorción desde la luz tubular una vez comienza a circular el ultrafiltrado? Implica el paso de sustancias desde la luz tubular hacia el intersticio para luego pasar a la sangre. ¿Qué sucede con un riñón disfuncional o insuficiente respecto a su BFG? Posee una disminución de la misma. ¿Cuál es el mejor test que determina la funcionalidad renal?
Es aquel test que mide la velocidad de filtración glomerular. En esta imagen, si se representa que se filtran 5 partículas y se excretan 2, ¿qué sucedió con las otras 3? Se reabsorbieron y pasaron al medio interno. ¿Qué es la velocidad de excreción y velocidad de depuración? La velocidad de excreción es la masa excretada por unidad de tiempo y la velocidad de depuración es la masa depurada por unidad de tiempo. ¿Cómo es la relación de carga o masa excretada en la orina en relación a la carga o masa depurada del plasma? Equivalen a lo mismo. Si la velocidad de excreción es de 10 miligramos por minuto, ¿cuánto vale la velocidad de depuración? La velocidad de excreción es igual a la velocidad de depuración, por lo tanto, también equivale a 10 miligramos por minuto, debido a que lo que se excretó o apareció en la orina es lo que desapareció de la sangre, que es el cilindro rojo inferior. ¿Qué significa en términos de medición que 10 mililitros de una sustancia se hayan depurado en un minuto? Es el concepto de clearance. ¿A qué equivale la velocidad de excreción en relación a la velocidad de depuración? Equivalen a lo mismo. Fórmula de clearance. Es la concentración de sustancia a medir en la orina multiplicado por la diuresis dividido por la concentración plasmática. ¿Qué datos nos puede arrojar un paciente el cual queremos medir su actividad renal? La concentración de la sustancia en la orina, su diuresis y su concentración plasmática. Si tenemos los siguientes datos: concentración de una sustancia X plasmática, equivalente a 1 miligramo por mililitro, una concentración de sustancia X urinaria, equivalente a 10 miligramos por mililitro, y una diuresis de 1 mililitro por minuto, ¿qué podemos calcular y qué resultados obtenemos? Podemos calcular el clearance de esa sustancia X, que nos arroja 10 mililitros por minuto. ¿Qué características posee la inulina para ser utilizada como factor de medición de la funcionalidad renal? Que filtra libremente, no se reabsorbe, no se secreta, no se metaboliza, no se produce, no modifica la velocidad de filtración glomerular, no es tóxica, difunde libremente en el túbulo extracelular y no se une a proteínas. ¿Cómo es la relación de la velocidad de excreción de la inulina en relación a la velocidad de filtración o depuración? Es igual debido a que la misma no se reabsorbe ni se secreta. Debido a las características de la inulina, su clearance, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a la velocidad de filtración glomerular debido a que la velocidad de depuración es igual a la velocidad de excreción. Si una sustancia sufre reabsorción neta, ¿cómo será el clearance de esta respecto al clearance de la inulina? Menor que el clearance de la inulina debido a que si la sustancia sufre una reabsorción total o casi total, el volumen de la sustancia en el plasma que va a ser secretada va a ser mucho menor que el de la inulina, donde la inulina no se reabsorbe y el volumen de inulina excretada del plasma es mucho mejor, mucho mayor. ¿Cuál es la relación del clearance de una sustancia que sufre una secreción neta con el clearance de la inulina? El clearance de la sustancia respecto a la inulina va a ser mayor debido a que la sustancia únicamente filtrada es de un 20% por su flujo plasmático renal, mientras que una sustancia totalmente secretada es de hasta un 80%, por ejemplo el paraminipurato. ¿Qué sustancia endógena posee casi las mismas propiedades de la inulina que se puede utilizar para comprobar la funcionalidad renal? La creatinina, el cual es un producto metabólico de la creatina,
y fosfocreatina, donde ambas existen en el músculo. Si el clearance de la inulina es igual a su velocidad de filtración glomerular, ¿qué relación tiene con la creatina y para qué se puede utilizar? Debido a que la creatina tiene las mismas propiedades que la inulina y la creatina es endógena, esta se puede utilizar para visualizar el funcionamiento renal por su clearance, que es lo mismo que su velocidad de filtración glomerular. En caso de que un paciente tenga dificultades para orinar, ¿cómo se podría conseguir medir la función renal? Se toma que la velocidad de filtración glomerular es inversamente proporcional a la concentración de creatina en el plasma, donde la creatininemia es una medida indirecta de la velocidad de filtración glomerular, la cual, donde si los niveles de creatininemia aumentan por encima de lo normal, indican un cierto nivel de disfunción renal. A medida que la creatina supera los valores normales en sangre, mayor es la disfuncionalidad renal. ¿Cuáles son los valores de referencia de creatinina en sangre? Desde 0.6 mg por decilitro hasta 1.2 mg por decilitro. Un aumento de los niveles de creatininemia, ¿qué nos podría indicar? Una disminución de la función renal. Si se puede inyectar inulina marcada para su visualización por medio de inflorescencia, su desaparición de la sangre, como aparece en la imagen, ¿a qué la podemos relacionar? La desaparición de la inulina de la sangre es directamente proporcional con la velocidad de filtrado glomerular o el clearance. Se está midiendo la concentración de inulina respecto al tiempo de permanencia en sangre. Explicar la diferencia entre estas dos curvas con esos dos aspectos. La curva roja indica una BFG menor debido a que la inulina permanece más tiempo en sangre que la curva azul. En este caso, el animal utilizado en la curva roja sufrió una uninefrectomía, que es la extirpación de un riñón, por lo que la velocidad de filtración glomerular de ese ratón disminuye. La tasa de desaparición de la inulina en sangre en el tiempo varía al ser extirpado uno de los dos riñones. Sí, debido a que la velocidad de filtración glomerular disminuye. ¿La sustancia X pertenece a la inulina? No, debido a que si X perteneciera a la inulina, la velocidad de filtración glomerular sería igual al clearance, o sea, esto sería igual a esto. ¿La concentración de X del plasma es mayor que la concentración de X en el ultrafiltrado? No, debido a que si X filtra libremente, las concentraciones tanto del ultrafiltrado como del plasma deben ser iguales. Característica principal de la sustancia descrita respecto a su clearance. Debido a que su clearance es mucho menor que su velocidad de filtración glomerular y la sustancia filtra libremente, esto nos arroja a que debido a que el volumen de plasma que está siendo eliminado por minuto o clearance es menor que el que está siendo filtrado libremente, la sustancia está sufriendo una reabsorción. ¿Cuál fue la velocidad de reabsorción neta de X con estos datos? Debido a que están depurando 10 mililitros por minuto de una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto, la velocidad de reabsorción sería de 115 mililitros por minuto, ya que solo se excretan 10 mililitros por minuto de los 125 mililitros por minuto filtrados.
También se puede calcular por fórmulas del principio de masa de conservación de masas, que serían estas de acá. ¿Qué características posee la imagen y de qué sustancia podría tratarse? Se observa que coinciden las cantidades de partículas tanto en el ultrafiltrado como en la excreción, por lo tanto la sustancia no fue reabsorbida o secretada, y no se modificó en el paso del túbulo, por lo que podría tratarse de la inulina. ¿Qué fórmula se podría usar para calcular la carga excretada utilizando el principio de conservación de masa? Carga excretada es igual a carga filtrada menos la carga reabsorbida más la carga secretada. ¿Cómo se calcula la carga reabsorbida neta utilizando las ecuaciones de conservación de masa? No se toma en cuenta la cantidad secretada debido a que, una vez reabsorbido, no vuelve a la luz tubular. ¿A qué equivale la carga filtrada? La carga filtrada equivale a la concentración de la sustancia en el ultrafiltrado por la velocidad de filtración glomerular. ¿A qué equivale la carga excretada? Equivale a la concentración de la sustancia de la sustancia X en la orina por la diuresis. ¿Cuál es la función principal del túbulo proximal de la nefrona? Estos segmentos poseen heterogeneidad, es decir, la misma capacidad de reabsorción-secreción de diferentes compuestos. Reabsorbe aproximadamente el 60% del agua filtrada, sodio, cloruro y potasio, y otros solutos. Además, el túbulo proximal reabsorbe prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos filtrados por el glomérulo. A lo largo del mismo túbulo proximal se generan diferentes mecanismos como mayor disposición de bombas activas en el segmento más proximal, que le dan diferentes características a la orina primaria que se genera en los diferentes segmentos del túbulo proximal. ¿Cómo es la relación de la velocidad de excreción de la inulina en relación a la velocidad de filtración o depuración? Es igual debido a que la misma no se reabsorbe ni se secreta. ¿Qué característica especial posee la superficie apical de los túbulos contorneados proximales? Posee una presencia de microvellosidades que dan lugar al borde en cepillo. ¿Cuál es la función de las microvellosidades del túbulo proximal? Aumenta la superficie en contacto con la luz tubular, que se relaciona con su función principal, que es la de reabsorción. ¿En cuántos segmentos se divide el túbulo proximal y cuál es la diferencia entre estos segmentos? El segmento 1 abarca la primera mitad del túbulo contorneado proximal y presenta un borde en cepillo muy desarrollado, que se va perdiendo pasando por los segmentos. El segmento 2 abarca la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y parte del túbulo recto proximal. El segmento 3 abarca la última mitad del túbulo recto proximal, presentando un borde en cepillo menos desarrollado. Debido a las características de la inulina, su clearance, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a la velocidad de filtración glomerular, debido a que la velocidad de depuración es igual a la velocidad de excreción. ¿Qué sustancia endógena posee casi las mismas propiedades de la inulina que se puede utilizar para comprobar la funcionalidad renal? La creatinina, el cual es un producto metabólico de la creatina y fosfocreatina, donde ambas existen en el músculo.
Si el clearance de la inulina es igual a su velocidad de filtrado glomerular, ¿qué relación tiene con la creatina y para qué se puede utilizar? Debido a que la creatina tiene las mismas propiedades que la inulina y la creatina es endógena, esta se puede utilizar para visualizar el funcionamiento renal por su clearance, que es lo mismo que su velocidad de filtrado glomerular. Si una sustancia sufre reabsorción neta, ¿cómo será el clearance de esta respecto al clearance de la inulina? Menor que el clearance de la inulina debido a que si la sustancia sufre una reabsorción total o casi total, el volumen de la sustancia en el plasma que va a ser secretada va a ser mucho menor que el de la inulina, donde la inulina no se reabsorbe y el volumen de inulina excretada del plasma es mucho mayor.